la casa de Dios, en la Iglesia Visión Nueva, transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje de parte de nuestro Creador. Y bueno, estamos aquí en Córdoba, Argentina, y una vez más en nuestra ciudad tenemos medidas restrictivas sanitarias y por eso estamos grabando este mensaje y no es un mensaje grabado en una reunión en vivo. Pero mientras meditaba en esto que nos acontece, este tiempo de pandemia, y meditaba lo que Dios nos ha permitido vivir en estos tiempos, he visto cómo el Señor ha movido su mano de forma poderosa, maravillosa, milagrosa, diría yo, pero no de una forma, diríamos, fantasiosa, sino cuando uno lee y entiende correctamente y atentamente la palabra, ve que estas cosas están escritas, que el tiempo que vivimos más allá de lo odioso y feo que pueda parecer a lo cotidiano, porque nos mueven de nuestra naturalidad, de lo cotidiano deja de ser normal, más allá de todo eso, la mano y el poder de Dios no se han detenido. Y es por eso que meditando en este día, preparando este mensaje para que pudiéramos compartirlo, toda la iglesia, y no hablo de la iglesia local solamente, los hijos de esta casa, de Visión Nueva, sino todos aquellos a los que pudiera alcanzarles este mensaje y serles de edificación. Permítanme decirles que meditando en lo que hemos vivido en el último tiempo, aunque yo tengo recibido de parte de Dios y nosotros como cuerpo, para ser más correcto, tenemos recibido de parte de Dios una palabra que dice que en los postreros días acontecerán cosas espirituales tremendas. Libro de los Hechos, capítulo 1, primer discurso de Pedro, citando al profeta Joel, para no hacerlo muy extenso. Y creo yo, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que todavía no estamos en esos postreros días, al menos en nuestra zona, porque sabemos que en el mundo hay lugares que ya están viviendo de nuevo lo que se dice la normalidad, pero después de algo, de un acontecimiento. Y entonces, circunscribiendo esto a nosotros, creo que Dios nos viene preparando para esos postreros días en que derramará de su Espíritu Santo, dice la Biblia, sobre toda carne. Ahora bien, haciendo solo memoria, estoy parafraseando y trayendo a memoria lo que Dios nos viene hablando, lo que venimos entendiendo. Quizás a veces equivocadamente, pero al menos es lo que vamos entendiendo de Dios. Voy entendiendo que Dios va a derramar de su Espíritu Santo y que este es un tiempo postrer en el que la gracia, el poder y la manifestación del Espíritu Santo, si tuviéramos que definirlo académicamente, serían el eje por el cual Dios se está moviendo en estos tiempos. Y volviendo a esta profecía de Joel citada por Pedro, dice que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y verán visiones y acontecerán cosas maravillosas de parte de Dios que solo el Espíritu Santo puede hacer. Si seguimos avanzando así rápidamente, buscando en la memoria de lo que uno ha leído y conoce de la Escritura, podríamos llegar a la casa de Cornelio, cuando Pedro, el mismo Pedro que dice proféticamente lo que va a acontecer, pero que estaba de alguna manera ligado a una religión, diríamos oficial, como era el judaísmo en el cual había nacido, pero adoptando a Cristo como la salvación, pero con esas bases, llega a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo de pronto se derrama sobre toda carne. Y acontece algo sobrenatural que ni él mismo podía entender. Si alguien es asiduo lector de la Escritura, sabrá que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, le dice, ustedes saben cuán repugnante es para un judío entrar a la casa de un gentil, o sea, de alguien que no es de mi raza, que no es santo. Le tiró la religión encima. Sin embargo, el que hizo la obra y la conversión en aquella casa y que de alguna manera le refutó a Pedro y de alguna manera le hizo recordar lo que él mismo había predicado en su primer discurso, fue el Espíritu Santo y se derramó sobre todos los que estaban en la casa. Y cito esto así, tomándolo como un antesala de lo que Dios
está haciendo en este tiempo. Y ya hablándole directamente a la iglesia a la cual pastoreo, a los hijos de esta casa y a aquellos que le pueda ser de utilidad, sepa que viene un tiempo en que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Y eso acontece después de los acontecimientos de un tiempo como es la pandemia para nosotros en nuestra sociedad en este tiempo. Me tocó a mí nacer en este tiempo, le tocó a usted. Nos tocó a todos los que podemos ver este mensaje y vivimos y transcurrimos en este tiempo, vivir esta realidad. A veces memoriosamente recordamos, yo suelo recordar acontecimientos que me contó mi papá que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó estar en una época de guerra. Y supongo y puedo ver también por algunas historias que hubo predicadores de la posguerra y de la guerra. Les tocó a esos hombres, esas mujeres de Dios, ese tiempo. Pues a nosotros nos toca este. Y si hubiera una buena noticia, y si hubiera algo que quiero decirle con mucho énfasis, es que el Espíritu Santo va a derramarse sobre toda carne en este tiempo, porque es un tiempo postrer a un acontecimiento notorio a toda la sociedad. Bien, entonces, entendiendo esto, se me ha volado, digo a mí personalmente, se me ha volado la cabeza porque he vuelto de alguna manera a creer, diría para mí mismo, hablo por mí, pero creo que encierra a muchos esto. Hoy en mi trabajo dialogaba con un pastor y le contaba y él me contaba sus experiencias, un hombre, transitamos la misma generación, 52 por aquí, 56 o 57, este pastor conocido mío, un hombre que hemos transitado comentándonos entre nosotros, somos, diríamos, de la década del 90, nacimos a Cristo en esa época, y hablábamos que nacimos en una época en que de alguna manera se venía viviendo las experiencias anteriores. Por ejemplo, leíamos libros en mi época de Kathryn Kuhlman, porque era lo que había acontecido en los años 70, en algunos hechos de la posguerra, donde el poder y la maravilla de Dios se movían sobrenatural. ¿Saben? Cuando usted tiene la ocasión de leer alguna de estas historias vividas y descritas como biografía de Kathryn Kuhlman, esta mujer, sierva del Señor, cuando entraba en un auditorio y comenzaba a expresar la palabra, más allá del mensaje que pudiera ser evangelístico, de enseñanza o profético, no es que le quiera desmerecer o quitar el énfasis al mensaje de la palabra, creo que es lo que soporta, lo que sostiene lo que el Espíritu Santo hace. Lo que acontecía en esos momentos era un mover tremendo del Espíritu Santo. ¿Y qué acontecía? La gente era sanada, la gente era tocada, el Espíritu Santo tocaba a quien le placía, porque esto es lo que dice la palabra profética, este es el designio, el deseo, lo escrito, lo dicho por el Señor, que en los postreros días Él iba a derramar de su Espíritu Santo. Solo memoriando, solo trayendo a la memoria, también dice esta Sagrada Escritura, primer libro de Génesis, en el principio, cuando todavía todo era una gran bóveda celeste, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando todavía no era lo que somos. ¿Qué quiero decirte, mi amigo, mi hermano? Es un tiempo para darle el lugar total y completo al Espíritu Santo. Entonces le decía recién, para volver al mensaje, me cuesta por ahí concentrarme, soy un tipo que se dispersa, pero estoy trabajando en ello, estoy yendo a terapia. Volviendo a esto, me volaba la cabeza porque en este periodo he aprendido muchas cosas. Y no digo que hayan sido malas, me han sido la base, el sustento para la vida espiritual y en Dios que he tenido en estos 30 y tantos de años. Pero he visto desde hace unos 10 años a esta parte cómo Dios se ha ido encargando, hablando por mi persona, de ir como rompiendo. ¿Vio cuando usted rompe un papel? Yo recuerdo cuando mis hijos se recibieron en su carrera universitaria, hubo muchos apuntes que los rompían. Se ve que le habían costado mucho.
Yo no sé si dinero o qué, pero entonces vos rompías esos papeles como diciendo, ya está, ya me recibí, ahora es otro el mundo que me espera. ¿Vio cuando usted rompe un papel? Dice, esto ya no sirve más. Y esta boleta de la luz que me costó tanto pagarla, no la rompa porque tiene que tener el comprobante, la rompe y dice, esto ya está, ya fue. En mi cabeza se me volaba como diciendo, todo cuanto aprendí en este tiempo, en estos años, que me formaron, de pronto me hicieron la persona en Dios que soy, y creo que a muchos les pasará como a mí. De pronto todas esas cosas que tomamos como paradigmas correctos se han roto. ¿Sabe por qué? Porque esto le aconteció a Pedro, el Pedro que había predicado en el primer discurso y había profetizado a Joel. Es el mismo que después le toca ir a la casa de Cornelio y hasta renegar con el Espíritu Santo. Cuando se le aparece en visión le dice, mata y come. Oh Señor, sabes que ninguna cosa inmunda jamás he comido. ¿Entiende? Se le vuela la cabeza a este Pedro en todos sus paradigmas. ¿Por qué? Porque había una obra tremenda que el Espíritu Santo quería hacer. Y luego relata la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Que cuando iban a la oración con Juan, se pararon frente a uno que mendigaba y estaba lisiado. Y le dijeron, ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabe qué es eso? Claro, para nosotros un milagro tremendo, poderoso. Ojalá mañana levantásemos muchos lisiados, muchos enfermos. Eso es otra cosa que la obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Voy a leer unas porciones de la palabra, porque volviendo a esto, creo que le llamamos, nosotros los pastores, los líderes, los que tenemos responsabilidades serias, hablo de gente seria, yo no estoy hablando de gente que se equivoca a propósito, ni siquiera hablo de gente que se equivoque, hablo de gente que sirve a Dios, muchos, conozco muchísimos. Jóvenes, adultos, hombres que han dado su vida. Hoy cumple año mi mentor, un hombre que ya pasó los 70 y aún sigue sirviendo a Dios. Gente buena, que los errores pueden ser humanos, pero gente que ha servido a Dios. Hay algo que siempre hemos tenido muy presente y hemos tratado de escudriñar en las Escrituras sanamente. Siempre hablo de gente sana. ¿Entiende? Por favor. Y hay una palabra clave que se llama discipulado. Porque claro que el maestro dijo, id y haced discípulos a las naciones, entonces ese mandato lo tenemos y lo tratamos de desarrollar y de hecho nos esforzamos en un mensaje, en una enseñanza grupal, individual, en fin. Pero de pronto he descubierto que en esta época de gracia, de favor de Dios, que son tiempos en que el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural. Y casi, mi amigo, casi le podría decir que necesitamos hacer esto y dejar que Él pase y haga su obra. He tenido la experiencia en unas reuniones de hace pocos días, donde me he encontrado espiritualmente desbordado para bien. Y digo desbordado porque me he encontrado en una situación con mis 52 años, con todas mis chapas, dirían por ahí, de 30 años de servicio, de ser pastor, copastor, líder, esto, lo otro, anciano, que todos los títulos. Apóstol, profeta, maestro, el que usted quiera. Graciosamente lo digo. Me he encontrado donde el Espíritu Santo de pronto está haciendo cosas que son como esa comida que comes para el 25 de mayo que te cuesta digerir. No lo digiero, pero no porque te caiga mal, porque no sabes cómo. Entonces, quiero transmitirles algo, que encuentro que Pablo, y me voy a las cartas, y eso es lo que he hecho, dije, Señor, esto tiene que estar registrado porque esto aconteció ya. Y encuentro en el apóstol Pablo, como también en Pedro, aunque sus cartas son más cortas, más escuetas, pero cuando usted lee el resumen, para mí Pedro es un resumen de todo lo que Pablo escribió a todos los demás, porque hablan el mismo idioma espiritual. ¿Y qué encuentro? Encuentro que estos hombres de Dios, apóstoles, formadores, mentores, siervos, padres reconociendo hijos,
es una constante la que le hacen saber a sus hijos espirituales que es el Espíritu Santo el que los va a guiar. Y que no es que con este Espíritu Santo y esta gracia, porque he encontrado corrientes de pensamientos que a lo mejor sonsamente, solo digo sonsamente, entiéndase bien, el sonso, sin maldad, que son filosofías de humana sabiduría. En estas filosofías que la gracia suplanta la ley y que ya no tenemos la ley y que la ley ya fue reemplazada y que... Entonces pareciera que hasta el libro de Malaquías, de Génesis y Malaquías, es solo para reverberancia de recordamiento y de... Uso palabras difíciles que ni yo entiendo, solo para decir como esto no corre más. Permiso. Y sin embargo encuentro que estos hombres de Dios enseñaron acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo va a dar cumplimiento a todo esto que es verdad bíblica, verdad de Dios. Vamos a ir para leer 2 citas nomás. Libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 1, verso 16. Podríamos leer del 15 para contextualizarlo bien. Acá el apóstol Pablo le está escribiendo a los Efesios, a esta gente que era una iglesia que ya se había establecido, y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Permítame detenerme aquí. Yo soy, por convicción, un defensor de las enseñanzas bíblicas. Quiere llamarle instituto, capacitación. Soy de los que piensa que las personas deben capacitarse. Cuando me tocó educar hijos adolescentes, hice el mayor de mis esfuerzos en todo sentido para que pudieran formarse y capacitarse. De alguna manera ser profesionales o llegar a ser personas capacitadas. Y así lo creo en todos los ámbitos. Pero encuentro en este apóstol que evidentemente él no podía ser un discipulado donde pudiéramos reunirnos o un instituto bíblico donde pudiera juntarse. Solo podía predicarles esporádicamente con mucha efusión acerca del Espíritu Santo manifestando su poder, escribirles cartas donde decirles cómo buscarlo. Pero hay una constante aquí, dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Es decir, Dios, a través de su Espíritu Santo, el que se le va a revelar a todo aquel que está dispuesto a que Dios, valga la redundancia, se le revele. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¡Wow! Esto es tremendo. Poder de Dios en todo aquel que cree. He visto cómo, aún yo mismo, cuando he entrado a la iglesia creyendo, hablo quizás de mis primeros momentos, pude comprobar, sin que me haya sido siquiera anunciado, el evangelio completo, la doctrina y todo lo demás. He podido comprobar creyendo el maravilloso poder de Dios. Iglesia, creo que es tiempo de volver a una gracia verdadera, no a un permiso para pecar, ni para evadir leyes, a una gracia verdadera,
donde sea el regalo de Dios, no la riqueza que ponga en nuestros bolsillos, no las necesidades que tenemos por ser unos contemporáneos del progreso, que necesitamos el celular más caro, el auto más cómodo, lo que fuere. Y no estoy hablando en contra, si usted puede adquirirlos, perfecto. Si Dios le permite disfrutar en estos tiempos de todo cuanto está al alcance de nuestra mano, perfecto. Yo estoy diciendo que el Evangelio, la gracia, no es un permiso para ser bendecido. Vamos a seguir leyendo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Me entiende? ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es la esperanza que te prometió? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de poder para con todos los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Permítame traducirle esto. Según la operación del poder del Espíritu Santo, porque mire lo que dice luego, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sigo leyendo porque si le presta atención se explica solo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, en el nuestro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es palabra de Dios. Esto me resume a mí. ¿Por qué en estos postreros días no vamos a tener ni siquiera ocasión de decirle a alguien, bueno, malo, cambia o deja de hacer? Dios lo va a convertir. Son días en que el poder de Dios se va a manifestar. No porque este pastor humildemente lo diga. Para nada. Porque es lo que su palabra afirma. Esto es lo que Dios dice que va a hacer en estos tiempos. Y permítame ir a otro libro, a otra carta de Pablo. En este caso vamos al libro de Hebreos. Permítame que lo encuentre. Libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer por aquí. Vamos a leer más o menos como por el 15. Capítulo 10, verso 15. Fíjese lo que dice. Esta palabra Dios nos estuvo hablando, principalmente a mi esposa, porque estuvimos aquí orando el día lunes. Vinimos 3 hermanos a orar aquí, a este lugar. A orar a Dios, sencillamente. Y Dios tomó a mi esposa y le habló y le dijo que el Espíritu Santo quería traer, y es lo que va a venir a la iglesia, un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación de Él. Lo que acabo de leer recién. Esto es lo que va a acontecer en estos tiempos. Y luego estuvimos orando y Dios nos habló también de esto. Y esta es una profecía hecha por Jeremías. Yo recuerdo que había una canción de otros tiempos. Creo que cuando yo la aprendí ya los que la cantaban eran adultos mayores. Rápidamente parafraseo la canción y decía, dice Dios en Jeremías 31:33, he aquí que vienen días en que nuevo pacto haré, yo escribiré mis leyes en su mente y corazón, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y así seguía la canción. Pero estoy recitando la palabra. Todo lo que he hablado en la antesala de este mensaje es para hacerme saber a mí mismo y a usted, mi hermano, mi amigo, que estamos en esos días. Estamos en días, y acá el apóstol Pablo le escribe a los judíos, a los hebreos.
Y le está hablando de lo que significa la remoción de lo que era toda la costumbre judaica por la nueva gracia traída en Cristo, la redención. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué estoy diciendo con esto para cerrar el mensaje y la idea que Dios ha traído a mi corazón y espero nos edifique? Iglesia, vino un tiempo en que el Espíritu Santo de Dios va a grabar sus leyes. Permítame decir, mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, las grabaré. Ahora bien, ¿no está diciendo la palabra ley? ¿Qué quiero decir con esto? Solo para traer así como tirado de los pelos, sin texto que pudiera hoy buscarlo rápido. ¿Acaso no dijo Jesús que seríamos salvos si cumpliéramos todos los preceptos y mandamientos que Él nos prescribe? Y ya nos estaba introduciendo en la gracia. ¿Qué estoy diciendo, por favor? Que estamos en una época de gracia en que ya no cumplimos la ley a rajatabla como una religión que practicamos por paradigmas y pensamientos. No estamos en un tiempo en que el paradigma de cómo formamos discípulos y formas y liderazgo y formas piramidales y formas de otra manera, porque están los que son piramidales, los que son horizontales, los que no creen en el liderazgo, los que sí. Yo soy de los que no practica el liderazgo como una forma de aplicar el evangelio en la iglesia. Soy de los que creen en el servicio y en los ministerios. Ahora, todo esto que creo, más allá de las formas correctas que trate de interpretar en mi sana conciencia, estamos en un tiempo en que Dios va a grabar todo lo que Él quiere de su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Querido mío, déjese guiar por el Espíritu Santo. Ponga toda la fe en Dios, que será Dios mismo quien le permita hacer las cosas correctas. Deje de razonar lo que tiene que hacer para Dios. Y comience simplemente a reconocerle a Dios, a acercarse a Él con fe, sabiendo que estamos en el tiempo en que Él va a grabar sus leyes en nuestro corazón. Y no me gusta dar retórica sin poner ejemplos prácticos. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, voy a hablar por mí. Tengo testimonio de mucha gente que he visto. Pero voy a hablar por mí. Cuando yo me convertí, mi pastor me predicó. Yo tuve un día domingo en el que fui a la iglesia. Básicamente iba a la iglesia y en mi pensamiento cuasi mundano todavía, cuasi de este siglo, decía, vengo para que mi mujer se calme. A ella le hace bien y no me embroma demasiado. No me exige muchas cosas. Entonces, el tipo venía a la iglesia para que la mujer no lo moleste. No sé si soy claro. Pero venía a la iglesia. Y Dios acaba de decir que sometió todas las cosas bajo sus pies y se lo dio la autoridad a la iglesia. Y este vivo, mundano, se metió a la iglesia. ¿Me entiende? Y ahí gobierna Dios. Y yo recuerdo que hubo un día, uno de esos domingos, que asistí a la iglesia como para pasar la semana de una forma más tranquila con mi esposa. Además, mi pastor era mi cuñado y era un tipo muy piola. Para mí en ese momento era macanudísimo. Jamás me pedía que ponga plata para la comida, así que era el mejor. Y yo recuerdo que ese domingo el Espíritu Santo, el mismo que tocó a Cornelio, el mismo que seguramente convirtió a tantos cientos de miles de millones de personas a través de estos siglos, vino a este corazón. Y no hizo falta la prédica del pastor, y no porque haya sido buena o mala, no la recuerdo. Era un hombre de Dios, es un hombre de Dios, seguramente era palabra de Dios. Pero vino el Espíritu Santo y me tocó. Y este hombre que te está hablando podría decirte literalmente que de así hizo así. No me pregunte qué aconteció, no a todos les pasa igual. Pero mi vida se transformó a partir de ese momento en otra cosa. En lo físico sentí un temblequeo como
Temblaba como cuando estás con 40 grados de fiebre y una gripe tremenda, así, te rechiñan los dientes. Y lloraba como un niño de 2 años que le sacaste un chupetín. Pero eso es algo físico. No es el eje de la cuestión. El eje de la cuestión fue que desde ese día mi vida no fue más igual. Y no vino ese pastor a decirme, mirá, Miguel, a partir de ahora vos X cosa no la haces más. Hubo leyes que fueron grabadas aquí. Y de pronto aquello que antes yo leía y no entendía, lo leía y lo entendía. Y de pronto la palabra me fue revelada. Y de pronto el hombre que era violento dejó de serlo sin que nadie le diga, vos sos un violento, no servís para nadie. Nadie me lo dijo. Era un violento. No me enorgullezco de eso. Pero Dios sabía que ese era un problema. Y me lo quitó. Y de pronto se cumplió esta palabra. Creo que estamos en un tiempo en que la iglesia comienza a vivir este tiempo de la revelación del Espíritu Santo a nuestras mentes y a nuestros corazones. Déjeme decirle esto a aquel que quizás hace poquito que asiste a una iglesia o quizás viene a esta iglesia. Tenemos algunas personas que Dios los ha traído en este tiempo, pero también a aquellos que hace mucho tiempo que estamos. Tómese el tiempo para que figuradamente agarrar todo eso que tenía como consignas y romperlos. No desechándolo como diciendo esto era del diablo, no, por favor. Eso lo edificó, lo sostuvo, lo contuvo y lo proyectó. Pedro llegó a la casa de Cornelio solo por obediencia al Espíritu Santo porque había sido enseñado a obedecer a Dios. ¿Me está entendiendo? Aun cuando llegó rezongando, pero obedeciendo. Si no hubiese tenido las bases que tenía, nunca hubiera obedecido. ¿Qué quiero decir con esto? No es tomar por estiércol malo a lo que hemos tenido, sino es tomar lo que Dios trae para este tiempo. La revelación del Espíritu Santo. Permítale a Dios, en estos tiempos postreros a la pandemia, que estamos comenzando a vivir, que lo forme, que le aumente la fe, que le multiplique los pensamientos en Dios, que le dé la sabiduría para entender la palabra, que le dé la revelación de la persona de Jesús, que le dé la gracia y en todos los órdenes. Y Él lo hará. Dios le bendiga.